Tardes a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. La primera cátedra de pedagogía que tenemos en el 2016, que pensamos era una actividad recurrente a lo largo de los años, que se logre instalar en la comunidad educativa y que continuemos invitando a personajes como ustedes, que tienen tantas enseñanzas, tantas reflexiones. La invitación de hoy es para tener una conversación con el profesor Maturana, con Jimena. La idea profunda detrás de todo esto es la educación y su vínculo con las emociones. ¿Por qué decidimos poner este tema de conversación? Por varias razones, pero sobre todo una que nos lleva a pensar una coyuntura actual. Hemos pensado en la educación como un ejercicio de tecnificación que nos ha llevado a la idea de entender la calidad educativa como algo que sea simplemente sobre la valoración y evaluación de conocimientos, no necesariamente sobre el desarrollo de emociones. Como esa no necesariamente ha sido la pregunta y el punto de partida, lo que quisiéramos y habláramos hoy, que conversáramos un poco, es cuál es la relación el día de hoy de la educación con las emociones y cuáles creen ustedes deberían ser aquellas preguntas y aquellos planteamientos que nos lleven a pensar en una educación adecuada, sobre todo para entender al hombre, sus búsquedas, sus preguntas metafísicas y la manera en que parte su construcción como hombre desde las emociones. Entonces, ¿cómo quieren comenzar? Muchas gracias. Nosotros pensamos que la educación ocurre como una transformación en la convivencia. Eso quiere decir, o con eso queremos decir, que en el encuentro del maestro, maestra con el niño o la niña, en ese encuentro y en esas interacciones se van a transformar los dos. De una manera u otra, según el emocional que guíe la relación. Y que eso pasa solo, espontáneamente. Pensamos que lo que guía nuestra conducta como seres humanos, igual que en todos los seres vivos, es la emoción. Y cuando hablamos de emoción, hacemos referencia a cómo nos movemos en el espacio relacional. Y los distintos nombres que usamos para distintas emociones hacen referencia a distintos modos de relacionarnos. Amor, curiosidad, miedo, hacen referencia a distintos modos de estar en la relación. De modo que, constitutivamente, lo central en cualquier relación es la emoción que guía el flujo de esa dinámica relacional. Sí, yo creo que es mejor. O sea, no es una cosa extraordinaria, es el fundamento de todo nuestro vivir relacional. Somos sistemas vivos, todos los seres vivos nos movemos desde las preferencias, desde los gustos, y lo peculiar nuestro como seres humanos es que vivimos en el lenguaje, en el conversar y en la reflexión, y que la emoción guía el curso de nuestro conversar y nuestro reflexionar. De modo que es lo básico. Incluso nuestros argumentos racionales se fundan siempre en premisas fundamentales aceptadas desde los gustos, desde las preferencias, o sea, desde nuestras emociones. Primero que nada, buenas tardes. Gracias por estar acá, gracias por haber esperado, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de haber venido aquí a Colombia en un momento tan particular que nosotros lo vemos como una gran oportunidad. Y cuando Iván pregunta sobre las emociones, la educación, mi reflexión apunta: ¿por qué no emociona la educación a los niños?
Esa sería mi contrapregunta, digamos. ¿Por qué los niños están dejando el colegio, no están queriendo ir? Porque ya perdieron el interés de estar sentados en un lugar donde no pueden hacer preguntas muchas veces, donde se le explica un mundo que no les hace sentido. Entonces, yo creo que no es llevar al aula las emociones como una temática, porque sí, yo puedo hacer un ramo que se hable de las emociones, pero el tema no es hablar de las emociones, el tema es vivir en un espacio emocional, en el aula, en el colegio, en mi familia, un espacio emocional donde hayan adultos que respondan mis preguntas como niño, que me expliquen el mundo que vivo, que me escuchen, Eso es fundamental, que me vean, que me reconozcan, o sea, que me amen. Entonces, no es complejo, es simple, no es un tema las emociones. Las emociones son el fundamento de todo lo que hacemos en nuestro vivir. Y ese fundamento emocional tiene un trasfondo fisiológico, que son lo que yo he llamado la configuración de sentires íntimos. Y como lo decía en la mañana y lo hemos dicho estos días, los adultos modelan el sistema nervioso de los niños y niñas, o lo modelan hacia un vivir donde no hay pregunta, en un vivir donde tienen que someterse, donde tienen que aceptar las cosas como son, o a un vivir donde yo estoy abierto a la pregunta, a la creatividad, a la experiencia. Son dos puntos distintos. Entonces, un poco lo conversamos en la mañana con respecto a que no nos hemos hecho la pregunta que es la fundamental, que es, aunque creemos que sabemos, pero no la hemos respondido desde otro lugar, que es, ¿qué es educar? Cuando Humberto dice que la educación es transformación en la convivencia, está diciendo algo tremendo, porque está diciendo que la educación no tiene que ver con entregar saberes. Lo que un profesor hace en el aula es educar las ganas de los niños a seguir preguntando y seguir conociendo el mundo. Entonces, lo que un niño aprende en el aula es el espacio emocional del profesor. Entonces, estamos diciendo algo que es tremendo, o sea, tenemos que dividir el tema de saber a lo que es entender la clase de seres que somos como seres vivos, como seres humanos. Todo ser vivo y todo ser humano existe solamente en el entorno que lo hace posible. Es un nicho ecológico. En viajar a la Luna, la preocupación fundamental es llevarse el nicho ecológico en el cual ustedes van a vivir desde la partida hasta el regreso. Y esa es la nave con las características que tiene. Lo peculiar de los seres humanos es que vivimos en el lenguaje y en la reflexión. Nuestro nicho ecológico incluye todo lo que vivimos en el lenguaje y la reflexión. Las ideas, las teorías, las preguntas, las explicaciones. Todo eso que es parte de nuestras reflexiones, de nuestro pensar, de nuestro conversar, es parte de nuestro nicho ecológico. Y cuando nace un bebé, nace también su nicho ecológico. Con el bebé nace la mamá. Con el bebé nace la familia, como el espacio en el cual va a realizar su vivir. Y a medida que crece se va a ir transformando las dos cosas. No las dos cosas, todo eso, esa unidad que nosotros llamamos unidad ecológica, organismo nicho. Se va transformando esa unidad, o sea, se va transformando la anatomía, la fisiología del niño, del bebé, del embrión, del feto, del bebé que nace, pero también el entorno que lo hace posible y va cambiando en coherencia uno con otro. De modo que hay una armonía fundamental. Si esa armonía fundamental se conserva, hay bienestar, los niños y los seres vivos se mueven siguiendo la armonía fundamental, y cuando esa armonía se pierde, se enferman, eventualmente se mueren. Pero lo interesante aquí es que lo que pensamos es parte de nuestro nicho ecológico como seres humanos. Lo que estamos diciendo aquí es un movernos
siendo unos y otros como parte del nicho ecológico de uno y otros. Y las cosas que pensamos, las reflexiones que hacemos, las preguntas que hacemos y nos contestamos son parte también de ese ámbito en el cual nos transformamos y crecemos si es que somos niños. Bueno, pero también es válido para nosotros los mayores, digamos. En un sentido estricto, los seres humanos somos niños crecidos. Pertenecemos a una historia evolutiva de prolongación de la infancia, de neotenia. De modo que esto es válido para nosotros también. Nosotros nos estamos transformando también en la convivencia, cualquiera que sea la edad que tengamos. Estamos cortos de micrófonos y además estamos lejos también. Pero entonces ustedes, y de pronto pensando un poco en las relaciones que se establecen en los ecosistemas, ¿será que la escuela sí representa un ecosistema adecuado para que se den las relaciones que promuevan las conexiones emocionales? ¿Será tal vez el ecosistema, la escuela, el que de alguna manera promueve ese diálogo, esa conexión y ese lenguaje? Y lo pregunto porque tal vez la escuela tiende a ser homogenizante en algunos asuntos. No reconoce mucho la diferencia. Y a la escuela en parte le genera también cierto miedo la diferencia muchas veces, porque educativamente no existen muchas salidas para entender la diferencia, pero los ecosistemas son heterogéneos por naturaleza y diversos. Pero entonces, ¿será que la escuela sí es verdaderamente un ecosistema que permite a los chicos desarrollarse en un ambiente lo suficientemente adecuado como para poder generar conexión en emociones?